temos unha presentación de Vitoria Besada. Bos días, Tolla. Moitas gracias pola túa participación nestas xornadas galegas da Sociedade Galega de Historia Natural. Buenos días. Buenos días. Vitoria é doutora en Ciencias Químicas, desenrola o seu traballo no Instituto Español de Oceanografía, ten unha extensa carreira como investigadora, foi directora ata ben pouco do Centro Oceanográfico de Vigo e representa a España en diversos grupos de expertos nacionais e internacionais, en comités relacionados coa investigación sobre contaminación mariña, que é a súa especialidade, é autora de múltiples publicacións e ten participado en numerosas campañas a bordo de buques científicos e mostrases, polo cal ten un profundo coñecemento dos estudios dos contaminantes e especificamente no litoral de Galicia e do Mar Cantábrico. Na conferencia que vai realizar nestas xornadas, pois nos vai a explicar os programas de vixiancia da contaminación marina que leva a cabo no IEO, especificamente a contaminación de metais pesados nas Rías Baixas. Moitas gracias, Tolla, e adiante. Muchísimas gracias, Julio, por tu presentación. Y muchas gracias a los organizadores de estas jornadas por haberme invitado a participar en las mismas. También quiero agradecer a todos los que estáis siguiéndonos este día a través de esta plataforma. Bueno, y espero que os resulte interesante pues, lo que quiero contaros sobre este tema de la contaminación marina. Bueno, pues os voy a comentar cómo he estructurado la charla. En principio, os voy a explicar qué es un programa de monitoring o vigilancia de la contaminación marina. También haré hincapié en los objetivos de este tipo de programas. Explicaré un poquito cómo es el muestreo y cómo se seleccionan las principales matrices para llevar a cabo este tipo de programas para finalmente centrarme en el estudio de los metales pesados en las Rías Baixas. Bueno, pues un monitoring significa medidas repetidas de la calidad del medio ambiente marino y cada uno de sus compartimentos, que pueden ser el agua, los sedimentos o los organismos. También podemos hacer un programa de monitoring o de vigilancia sobre las actividades o entradas, tanto naturales como antropogénicas, que pueden afectar a la calidad del medio ambiente marino. Y también se puede vigilar los efectos producidos por dichas actividades en el medio. ¿Cuáles son los objetivos principales de un programa de vigilancia? Bueno, pues velar por el medio ambiente a través de un control periódico de las concentraciones de diferentes compuestos contaminantes en las diferentes matrices receptoras, como puede ser el agua, los organismos o los sedimentos. Y también se puede vigilar las emisiones de fuentes industriales o no industriales. ¿Y para qué llevamos a cabo este tipo de programas de vigilancia? Bueno, pues puede haber muchos motivos. Puede ser porque tengamos que cumplir una ley nacional, regional o municipal. Hay muchas directivas comunitarias que obligan a los diferentes países a llevar un control y realizar programas de vigilancia para ver los diferentes tipos de contaminantes que afectan al medio marino. Y también, y como somos científicos y como somos investigadores, pues muchas veces preparamos un programa de vigilancia pues por una inquietud científica, por saber qué está pasando en una zona determinada y si las diferentes actividades antropogénicas que se llevan a cabo alrededor de la misma están afectando o no al medio y cómo le están afectando. Bueno, pues estos programas de vigilancia lo que nos sirven es para evaluar el estado del medio ambiente costero. También nos permiten observar diferencias de los diferentes contaminantes en el espacio
en el espacio lo que hacemos es comparar entre diferentes zonas y en el tiempo pues estudiar las tendencias temporales de diferentes contaminantes en una zona determinada. ¿Y esto todo para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para valorar la efectividad de las medidas que se están tomando para reducir la contaminación. También nos pueden servir para identificar fuentes potenciales de contaminación y poder prevenir problemas en el futuro. Y también los utilizamos para valorar los riesgos para los recursos y la vida marina. Un programa de monitoring tenemos que tener en cuenta muchas características antes de diseñarlo, porque lo que pretendemos es obtener unos objetivos específicos sobre ese gran objetivo principal que es el control y vigilancia de una zona determinada. Entonces, lo primero que debemos pensar es qué contaminantes queremos medir dentro de ese programa de monitoring, porque está claro que no podemos medir todos los contaminantes que pueden afectar a una zona determinada, pero debemos seleccionar el grupo de contaminantes que queremos medirlo. Por otro lado, tenemos que elegir en qué matriz queremos llevar a cabo ese estudio de contaminantes. ¿Dónde vamos a tomar las muestras para que esas muestras sean representativas de la zona que queremos estudiar? ¿Cuándo y con qué frecuencia debemos llevar a cabo ese muestreo para poder cumplir nuestros objetivos que hemos diseñado en nuestro programa de vigilancia? Las principales matrices que se utilizan en el medio marino son los organismos y los sedimentos. El agua del mar, explicaré posteriormente por qué no se utiliza tan habitualmente en todos los programas de vigilancia o de monitoring. Un tema muy importante es la estrategia de muestreo. Realizar la acción de toma de muestra puede parecer que es una acción muy simple, pero debe ser una acción cuidadosamente planeada, realizada y documentada, ya que lo que buscamos es obtener una muestra que sea verdaderamente representativa para los objetivos de nuestro estudio. Pensar que la acción de la toma de muestra es la primera acción dentro de todo el programa de vigilancia. Si esta está mal realizada, posteriormente toda la parte analítica y toda la parte de estudio y evaluación de resultados, pues no tendría mucho sentido porque no vamos a obtener unos resultados idóneos para el objetivo de nuestro programa. Porque cuando obtenemos una muestra, lo que pretendemos es controlar la concentración ambiental, caracterizar el área objeto de estudio y identificar las fuentes emisoras de esos contaminantes al medio marino. Es importante que cuando se planifica el muestreo no solamente estén presentes las personas que van a llevar a cabo la toma de muestras, sino también las personas que van a llevar a cabo todo lo que es la realización analítica de este estudio, porque debemos asegurar muy bien la relación entre la muestra y los análisis de los diferentes contaminantes que vamos a realizar sobre la misma. Hay que tener un protocolo de muestreo muy bien detallado, con descripción de todo el proceso. ¿Por qué? Pensar que sobre todo en programas de vigilancia donde lo que pretendemos es llevar a cabo un estudio de tendencias temporales, o sea, un estudio de diferentes contaminantes a lo largo del tiempo, puede pasar que la persona que lleve a cabo el muestreo o las personas un año no sean las mismas que las que lo hagan al año siguiente. Por lo tanto, tiene que estar muy bien documentado todo ese proceso de muestreo para que no haya error en la toma de muestras cuando estamos llevando a cabo el trabajo. Las muestras deben ser representativas de la zona objeto de estudio. Por lo tanto, tenemos que planificar muy bien dónde vamos a tomar ese tipo de muestras, porque además pensar que en el medio marino se necesita muchas veces barco para realizar la toma de esas muestras si no se hace directamente desde la costa, y
Un muestreo con barco pues es un muestreo caro, por lo tanto hay que optimizar muy bien los días que tenemos de barco. También es muy importante buscar un sitio de referencia o un punto de control. Este sitio de referencia nos va a servir para comparar con la zona donde estamos llevando a cabo nuestro estudio. Entonces, tenemos que buscar una zona que esté menos afectada por la actividad humana y tenemos que recoger simultáneamente las muestras de interés con las muestras que llevamos a cabo ese tipo de análisis. ¿Cuáles son las principales matrices donde queremos llevar a cabo nuestro estudio? Bueno, pues las principales matrices son los sedimentos, los organismos y el agua del mar. Los organismos pueden ser tanto peces como moluscos o como crustáceos. Posteriormente hablaremos un poco de todo este tipo de muestreos. El agua del mar, como os decía, las concentraciones de contaminantes persistentes en el agua de mar son en general muy bajas y además representan la instantánea, la fotografía del momento justo de la recogida de la toma de muestra. Es más útil para los compuestos solubles que para otro tipo de contaminantes, pero como las concentraciones de contaminantes en el agua son en general bajas, pues también es una matriz que puede contaminarse fácilmente tanto en las etapas de muestreo como en las etapas de tratamiento y determinación de los diferentes contaminantes. Por eso, en muchos países no está incluida dentro de los programas de vigilancia nacionales y sí en diferentes proyectos o estudios de investigación, porque hay otras matrices que resultan más idóneas para poder llevar a cabo estos programas de vigilancia. Por ejemplo, los organismos marinos. Los organismos acumulan los contaminantes directamente desde el agua o bien a partir de la alimentación. Y esa acumulación de los contaminantes es en proporciones muy superiores a las concentraciones que tenemos en el agua de mar. Pero ¿qué pasa? La concentración de diferentes contaminantes en un organismo marino depende de muchas variables que hacen que estos niveles de estos diferentes contaminantes sean diferentes, dependiendo de qué. Bueno, pues por un lado, del tipo de contaminantes, si son contaminantes orgánicos o son contaminantes inorgánicos. Depende de las especies. Las especies no acumulan todos los contaminantes, el mismo contaminante igual. Hay especies que tienen más posibilidad de acumular un contaminante por sus características biológicas o por su modo de vida que otras especies. Afectan también factores ambientales. Bueno, pues la temperatura, la salinidad del agua afectan según la naturaleza del contaminante que queramos elegir. Y luego también los factores biológicos de las diferentes especies, como es el crecimiento y la reproducción, tienen un efecto muy importante en la concentración de los tipos de contaminantes. Los metales también, pero sobre todo los contaminantes orgánicos están muy condicionados su acumulación pues por el momento del ciclo reproductor en que se encuentre la especie objetivo de nuestro estudio y la especie que utilicemos para nuestro programa de vigilancia. Tenemos que tener en cuenta que los organismos actúan como integradores de los diferentes contaminantes y pueden bioacumular los diferentes elementos a una escala temporal diferente. Los organismos que están situados en los niveles más elevados de la cadena trófica, bueno, pues tienen un efecto de bioacumulación de una serie de contaminantes, como puede ser el caso del mercurio. Entonces, tenemos que tener muy claro qué especie vamos a utilizar para nuestro programa de vigilancia de la contaminación. Y también
es importante que sepamos que, claro, que los organismos tienen una conexión muy directa entre el medio ambiente y el hombre, porque muchos de los organismos los consumimos. Entonces, nos interesa también saber los niveles que tenemos de diferentes tipos de contaminantes para ver si puede haber un riesgo para el hombre debido al consumo de estos organismos. Por lo tanto, para llevar a cabo estos programas de vigilancia, lo que se utilizan son organismos que se le llama organismos centinela, organismos bioindicadores, que nos permiten detectar el estado actual del medio dentro del estudio que estamos llevando a cabo y las tendencias de la concentración de los diferentes contaminantes en el medio marino. ¿Qué características debe cumplir un buen organismo centinela o un buen organismo bioindicador? Bueno, pues por un lado debe ser un organismo sedentario o de muy baja movilidad. ¿Por qué? Porque lo que queremos es saber los niveles de contaminantes que hay en el área donde vive ese organismo. Si ese organismo tiene una movilidad elevada, bueno, pues no sabemos cuánto tiempo lleva en ese área objeto de estudio o y por lo tanto, si la concentración que observamos en él procede de ese área o viene del área de donde llegó pues, el día anterior o hace una semana. Por lo tanto, es importante que sea un organismo sedentario o que se mueva muy poquito. Por otro lado, también tiene que haber una relación clara entre las concentraciones de contaminantes en el organismo y las aguas o los sedimentos donde él vive. También tiene que tener una amplia distribución geográfica, pues para que nos sirva para comparar áreas diferentes, porque nos interesa hacer estudios en diferentes zonas y poder comparar nuestra zona con otras zonas de interés. También que tenga un factor de concentración elevado, ya que de esa manera es más fácil trabajar en el laboratorio y nos permite realizar los análisis sin necesidad de preconcentración, con lo que muchas veces estas etapas pues, alargan los procesos, pueden ser fuentes de contaminación y encarecen los procesos analíticos. Y por otro lado, también pues, que tener un tamaño suficiente de muestra para poder realizar el análisis y también una cosa muy importante es que sea fácil de muestrear para poder llevar a cabo los análisis de una forma más sencilla. Los moluscos bivalvo, especialmente las especies Methylus, pues cumplen muy bien todas estas condiciones. Por lo tanto, son muy buenos indicadores biológicos de la contaminación. El programa MusselsWatch empezó en el año 1986 en Estados Unidos y a partir de ahí, bueno, pues todos los países lo hemos ido replicando porque nos permite de esa manera también llevar a cabo comparaciones entre diferentes países, diferentes áreas geográficas. Este programa lo que utiliza es el mejillón de roca como organismo centinela o organismo bioindicador y nos permite caracterizar y monitorizar la calidad de las aguas costeras donde viven estos mejillones. Las concentraciones que obtenemos en el mejillón son representativas del estado crónico o la contaminación crónica de la zona donde lo recogemos. Además, como decíamos, es un organismo sedentario, refleja muy bien lo que está pasando en la zona objeto de estudio. Bueno, pues el Instituto Español de Oceanografía viene desarrollando un programa de vigilancia de la contaminación en las zonas marítimas españolas. Por un lado, el Centro Oceanográfico de Vigo lleva a cabo desde principios de los años 90 el programa de vigilancia de contaminantes en el Atlántico español como contribución al convenio OSPAR y en nuestro laboratorio del Mar Menor en Murcia, pues desde el año 1995 tiene también a cabo el programa de vigilancia de la contaminación de todo el Mediterráneo en el marco del Convenio de Barcelona.
Es importante señalar que de los 9 centros costeros que tiene el Instituto Español de Oceanografía, solo hay estos 2 centros oceanográficos, el de Vigo y el de Murcia, que tienen equipos que desarrollan el programa de contaminación marina. Por lo tanto, en el centro de Vigo llevamos a cabo actualmente el programa de vigilancia en todas las aguas atlánticas españolas, Galicia, Cantábrico, Golfo de Cádiz, y hemos empezado también en la zona de Canarias. Mientras Murcia lleva a cabo el programa en toda la zona del Mediterráneo. Además de la contribución de estos datos a los diferentes convenios regionales que citaba, como son el de OSPAR y Barcelona, esta información nos sirve también para cumplir la Directiva Marco de Estrategia Marina Española a través de los programas de seguimiento y evaluación de contaminantes que se tienen dentro de esta Directiva de Estrategias Marinas. En ambos programas, tanto el del Atlántico como el del Mediterráneo, se ha fijado una estrategia de muestreo para limitar al máximo las variaciones debidas a diferencias fisiológicas del animal, así como cambios ambientales importantes, porque, como os decía al principio, bueno, pues la concentración de contaminantes en los diferentes organismos marinos, y en este caso en el mejillón, depende mucho de las características fisiológicas del ciclo reproductor en que se encuentre en ese momento el mejillón y también de los cambios ambientales que existan en el momento de la recogida de la especie. Con respecto al muestreo de la zona nuestra, de la zona de Galicia y Cantábrico, del Atlántico, bueno, pues deciros que el muestreo siempre se hace en los mismos puntos, en la misma época del año. Buscamos una época que fisiológicamente el mejillón esté en estado más de reposo, y esa época en la zona de aquí de Galicia y del Cantábrico suele ser hacia final, en noviembre y diciembre. Entonces es en la época que llevamos a cabo el muestreo. Lo recogemos en marea bajas, un amplio rango de tallas que sea representativa de la zona donde estamos en el punto de muestreo que queremos coger esa muestra. Un número suficiente de individuos, porque además de llevar a cabo los estudios de metales pesados, llevamos a cabo el estudio de contaminantes orgánicos y también de los efectos biológicos que los contaminantes producen sobre el mejillón. Por lo tanto, tenemos que tener una cantidad importante de muestra. Buscamos de zonas que sean tenemos zonas que son de fácil acceso para que sea más cómodo poder llevar a cabo este muestreo, porque pensar que muchas veces necesitamos una cantidad importante de mejillones, tenemos que andar con una serie de neveras o de cestos por las rocas para recoger esas muestras y llevarlas luego hasta el coche para remitirlas rápidamente a los diferentes centros oceanográficos. Entonces es importante que sea una zona de fácil acceso, y también las muestras tienen que ser representativas de la zona donde que queremos caracterizar. Antes de continuar, bueno, pues quiero que quede claro que el mejillón cultivado, el mejillón de batea y el mejillón de roca siguen un patrón de acumulación de contaminantes muy diferente. El de roca tiene un crecimiento mucho más lento y acumula más contaminantes persistentes que el mejillón de batea. Además, como crece en las zonas intermareales, está filtrando las aguas superficiales, que normalmente son más contaminadas que donde vive el mejillón cultivado en la batea, que siempre está sumergido y no está filtrando las aguas tan superficiales. Vemos en este gráfico, las diferencias de concentración de mercurio en mejillón de roca, que es la raya naranja, y en mejillón de batea,
que es la raya verde. Vemos que son diferentes puntos de muestreo en la ría de Vigo y en la Guía, Redondela, San Adrián, Moaña o Cangas, y que en muchas ocasiones la concentración de mercurio en los mejillones de roca de esa zona con respecto al de Batea de la misma zona es el doble o incluso a veces más. No me voy a extender en lo que es todo el proceso analítico que llevamos a cabo después de la recogida del mejillón. Cuando recibimos los mejillones en el centro, bueno, pues si se puede ya se hace el pretratamiento en ese momento, que consiste en medirlos, pesarlos, separarlos de las valvas, luego hacer homogenizados de las diferentes zonas y se trituran, se homogenizan y dependiendo para el tipo de contaminantes que vayamos a analizar, bueno, pues se lleva a cabo una liofilización o se mantiene congelado hasta el momento de su estudio. En el caso de los metales pesados, que es de lo que voy a hablar a continuación, que es el caso práctico que os decía que os iba a comentar, bueno, pues después de ese proceso de liofilización, hacemos un proceso de digestión con ácido nítrico, hacemos un proceso de digestión de la muestra para proceder posteriormente a una determinación de los diferentes metales objeto de estudio utilizando la técnica de espectrofotometría de absorción atómica. Quiero decir que tenemos un importante protocolo para toda la parte analítica y que todas las muestras están incluidas en el sistema de calidad que tenemos puesto en marcha en el laboratorio. Este sistema de calidad se basa tanto en un control interno de la calidad, utilizando materiales de referencia certificados, utilizando blancos, preparando cartas de control, y un sistema de calidad basado en unos ejercicios de intercomparación, que es una intercalibración externa de los resultados que obtenemos dentro del laboratorio por una serie de organismos independientes para saber que nuestro proceso analítico está bajo control y que los resultados que obtenemos pues son idóneos, ¿no? Vamos a pasar ya a explicar un poquito los resultados de metales en las diferentes rías y este es un trabajo que publicamos donde se indicaba pues 20 años de estudios de los niveles de metales pesados en el programa de vigilancia de contaminación que tenemos en la costa española. Dentro de esos puntos de muestreo del Galicia y Cantábrico, bueno, pues he sacado los que corresponden a la ría de Vigo, de Pontevedra y de Arousa y he ampliado los datos hasta el año 2015 porque nuestro trabajo era solamente desde 1991 hasta el 2011, pero ya tenemos información de más años. Bueno, quiero que veáis qué ha pasado a lo largo de estos más de 20 años que llevamos estudiando estas rías y otros puntos de la costa española. Empezamos por la ría de Pontevedra y veis que la concentración de mercurio en los mejillones de roca en el punto de la ría de Pontevedra a lo largo de estos años, desde el año 91 hasta el año 2015, se ha producido una disminución importante de los niveles de mercurio en la ría de Pontevedra a lo largo de los años. Esta evolución temporal del mercurio es una tendencia temporal decreciente estadísticamente significativa que ha sido mayor en los primeros años del estudio que actualmente, donde vemos que ya las concentraciones pues, se mantienen como a unos niveles pues, más bajos, pero, sin embargo, es importante ver que la concentración de mercurio cuando empezamos estos estudios, pues en algunos momentos hemos tenido 0,8 miligramos kilogramos peso seco o lo que es lo mismo 0,8 ppm de mercurio en este punto de muestreo, los años más elevados de toda esta serie temporal que tenemos, mientras que
En la ría de Vigo, las concentraciones a lo largo del tiempo también se observa que tiene una tendencia decreciente estadísticamente significativa, pero el nivel más alto que se ha obtenido a lo largo de estos más de 20 años de estudios corresponde a 0,2 ppm, cuando aquí estábamos hablando de 0,8 ppm. En la ría de Arousa también vemos que se ha producido una tendencia decreciente, no tan importante como en la ría de Pontevedra ni en la de Vigo, pero también en los años más, las concentraciones más elevadas a lo largo de todos estos años objeto de estudio, bueno, pues era 0,15 miligramos kilogramos peso seco, 0,15 ppm. Como todos sabéis, en la ría de Pontevedra hay un complejo de cloroálcali y pasta de papel que durante toda una serie de años, bueno, pues ha utilizado lo que es mercurio en su proceso de fabricación. Y esto se ha observado en los datos que obtenemos de mercurio en los mejillones de esta zona. Desde el año 2003, creo recordar, prácticamente o así, ya no, el colector no vertía directamente a lo que es la playa enfrente del complejo, sino que se ha ampliado y es un colector submarino. Entonces, bueno, eso unido a una serie de actuaciones que ha llevado a cabo la empresa, bueno, pues nos ha permitido observar esta tendencia decreciente que tan importante y sobre todo tan fundamental para el medio marino de esa zona con respecto al mercurio, porque ya sabéis que el mercurio es uno de los metales que tiene puede producir mayores daños en el ecosistema marino. Esto con respecto al mercurio, y ahora vamos a ver lo mismo con el plomo, que es otro de los elementos que son de los metales, el mercurio y plomo junto con el cadmio, los que son más perjudiciales para el medio marino. En el caso del plomo vemos que el punto de muestreo que tenemos en Vigo, en la zona de Samil, bueno, pues era el que presentaba las concentraciones superiores de mercurio en los primeros años de nuestro estudio, al principio de los 90. Y también vemos con respecto a las otras dos rías. Aquí estamos hablando que teníamos casi 7 ppm de mercurio en peso seco al principio del estudio, mientras los valores más elevados en la ría de Pontevedra se obtuvieron en el año 91 y no llegaba a 3,5 ppm, y en la ría de Arousa 1, poco miligramos, normalmente están sobre un ppm de plomo en los mejillones de la ría de Arousa. En todos los sitios se ha observado una tendencia decreciente del nivel de plomo a lo largo de estos 20 y tantos años de estudio, pero en la ría de Vigo es donde esta tendencia es más estadísticamente significativa con respecto a las otras dos rías, aunque, como veis, en todas ellas se ha producido una tendencia decreciente. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una serie de medidas que la verdad han sido efectivas para la reducción del plomo. Una de ellas fue la prohibición del uso del plomo en las gasolinas de los coches y a partir del año 2000, 2001 creo que recordar, y esto sí que ha tenido una tendencia muy importante en los niveles de plomo en todos los puntos de nuestro programa de vigilancia, sobre todo en todos los puntos donde había un mayor aporte debido a las gasolinas, como eran las grandes ciudades. Aquí solamente estoy mostrando los resultados que tenemos en las diferentes Rías Baixas, pero tenemos el programa de vigilancia a lo largo de toda la costa atlántica y mediterránea y lo hemos observado en todos los puntos. También a lo largo de todos estos años de estudios, de más de 20 años de estudios, bueno, pues se han reducido muchísimo los vertidos que había directamente al mar en muchas zonas costeras de nuestro litoral, ¿no? Y por otro lado, también se ha mejorado muchísimo el tratamiento de las aguas residuales, tanto urbanas como industriales. Todo eso, bueno, pues ha tenido
Un reflejo importante en los niveles de metales, y no solo de metales, de otros contaminantes, en el mejillón, que, como os decía, es la especie que utilizamos como indicadora de la contaminación. Por lo tanto, nos permite decir que se han mejorado en la calidad de las zonas costeras debido a una serie de medidas que se han tomado. En este mapa lo que veis son la distribución de las diferentes estaciones que tenemos de nuestro programa de vigilancia de Galicia y Cantábrico, distribuido pues tanto desde la frontera portuguesa hasta la frontera francesa, donde llevamos a cabo este estudio. Este estudio en todas estas estaciones se realiza cada 5 años, pero anualmente en la mitad de ellas se lleva a cabo el programa de vigilancia para ver la evolución temporal de todos de los diferentes contaminantes que tenemos incluido en nuestro programa. Aquí os quiero señalar, bueno, pues de la distribución espacial del año 2015, pues las concentraciones de estos dos metales que os comentaba que son los más tóxicos y los más perjudiciales para el medio marino, que es el mercurio y el plomo. Vemos que dentro de lo que son todos esos puntos de muestreo, esos 40 puntos de muestreo que tenemos distribuidos en las costas de Galicia y Cantábrico, las zonas gallegas pues no son las que tienen los niveles más elevados en este momento. La zona de Asturias, de Gijón y de Avilés, y en la zona del Cantábrico, tanto también Santander y Bilbao, tienen concentraciones de mercurio superiores a los que tenemos en la zona con datos más elevados de Galicia, que es en la zona de Pontevedra. A continuación vemos que está el punto de Samil, Ferrol, La Coruña y Arousa. En este momento vemos que los niveles obtenidos en la ría de Pontevedra son más bajos. Actualmente en la zona de Gijón estamos teniendo 0,5 ppm en peso seco de mercurio. Recordar que cuando empezamos el estudio de la ría de Pontevedra estábamos en casi un 0,8 ppm de mercurio, pero actualmente, bueno, pues los niveles obtenidos en Pontevedra han bajado mucho y no es de los puntos con concentraciones superiores dentro de nuestro programa. Con respecto al plomo, vemos que también la zona del Cantábrico presenta concentraciones de plomo mucho más elevadas que las que podemos tener en la zona gallega. En este caso, Avilés tiene las concentraciones mucho más altas, estamos hablando de casi 25 kilogramos peso seco de plomo en los mejillones de la zona de Avilés. Todo el tejido industrial, los altos hornos, todo el verter durante muchísimos años los residuos de todas esas zonas, incluso de residuos mineros, directamente al medio marino, pues ha afectado a la zona donde se recogen los mejillones, y esto se sigue reflejando en los niveles que se tienen en la zona de Avilés. También en la zona de Santander y Bilbao las concentraciones son más elevadas que las que podemos tener en La Coruña, que es el primer punto con niveles más altos de plomo de las diferentes estaciones que tenemos en Galicia. Ya le sigue Bilbao y luego ya tenemos lo que es Vigo-Samil, Ferrol, Pontevedra o Arousa, la zona de Chazo. Aquí podéis ver, pues bueno, dentro de de toda esa distribución espacial que os comentaba, lo que pasa en la zona nuestra. Esto es con respecto a los organismos, pero otra matriz que tiene gran importancia, que os comentaba antes, bueno, pues son los sedimentos marinos. Los sedimentos pues son una reserva y una fuente potencial de contaminantes al medio marino y reflejan muy bien el estado de contaminación de una zona determinada. Por lo tanto, son objeto de estudio la mayoría de los programas de vigilancia de la contaminación y, como lo que os decía, estas dos matrices, los organismos y los sedimentos, se prefieren con respecto al agua del mar. Por eso nosotros analizamos agua
para diferentes estudios, pero no la tenemos incluida dentro de lo que es el programa de vigilancia y control de la contaminación del Atlántico. También es importante saber que la acumulación de los diferentes contaminantes en los sedimentos pues depende muchísimo de las características morfológicas y geoquímicas del elemento. Pensar que, hablando de los metales pesados son compuestos naturales, o sea, están en el medio ambiente marino sin necesidad de la ayuda del hombre, ¿no? No como otros contaminantes orgánicos como pueden ser los PCBs, los bromados o los pesticidas que solamente aparecieron en el medio cuando el hombre los hemos creado. Los metales pesados no, son compuestos naturales, por lo tanto ya estaban en el medio, hay un valor background de esos diferentes metales antes de que el hombre hiciese ningún tipo de proceso que pudiese contaminar el medio. Entonces, los niveles de contaminantes, de metales, bueno, pues van a depender de la naturaleza geoquímica del sedimento de la zona donde estudiamos y también de las características morfológicas de esos sedimentos, porque los sedimentos fangosos acumulan mejor los contaminantes que los sedimentos arenosos. Estoy ya 10 minutos. Vale, gracias. Bueno, pues para el estudio de los sedimentos, como en el caso de los organismos, también es importantísimo tener una buena estrategia de muestreo. Tenemos que las muestras tienen que ser representativas de la zona objeto de estudio, porque lo que queremos es caracterizar un área determinada para nuestro programa de vigilancia. Por lo tanto, esa muestra tiene que ser representativa de la zona donde vamos a llevar a cabo el proyecto o el programa. Entonces, hay que utilizar un muestreador adecuado, como puede ser una Dragabos-Corer, que es la que utilizamos nosotros para nuestros estudios, que tiene que cumplir pues una serie de requisitos. Por un lado, tiene que tener la posibilidad de trabajar en sustratos diferentes. Pensar que cuando estamos en el barco y empezamos a recoger las muestras en una zona determinada, podemos tener sedimentos muy fangosos, arenosos o una mezcla. Incluso podemos en un momento determinado pues estar en una zona de roca, que ahí tendríamos un problema porque podríamos estropear la draga. Por lo tanto, la draga tiene que poder trabajar con esa naturaleza diferente de los sustratos que vamos a encontrar. También nos tiene que permitir recoger la cantidad de material suficiente para que podamos llevar a cabo todos los análisis, porque no solamente estamos hablando de analizar metales pesados, sino estamos hablando de analizar muchos contaminantes orgánicos, que cada vez vamos ampliando más la batería de contaminantes que vamos analizando, y también recogemos muestras para estudiar efectos biológicos de la contaminación utilizando los sedimentos como matriz para llevar a cabo esos estudios. Por otro lado, tiene que tener un buen cierre porque no queremos que se pierdan los finos. Os estoy comentando que los contaminantes sobre todo se acumulan en las partículas finas. Por lo tanto, el muestreador tiene que cerrar muy bien para que cuando sube la muestra no se produzca el lavado de esa muestra y perdamos los finos, que es donde están acumulados la mayoría de los contaminantes. Y por otro lado, tiene que ser fácil de manipular porque el mar es un medio a veces hostil, estamos trabajando a veces en condiciones pues complicadas, por lo tanto es importante que sea que con el muestreador pues que sea fácil de trabajar con él, ¿no? Bueno, pues tal como os comenté también en los organismos, de una serie de trabajos donde presentamos nuestros estudios del programa de vigilancia, bueno, pues también en este caso os voy a presentar un trabajo que publicamos en Talanta ya hace unos años, donde hicimos una distribución muy amplia de la ría de Vigo y de la ría de Pontevedra. Era un estudio de distribución espacial de contaminantes en ambas rías, donde hicimos un esfuerzo de muestreo importante para tener muestras que fuesen representativas de la zona interior
de la zona media o de la zona más exterior de ambas rías. En este trabajo solamente se presentan los datos de metales, pero bueno, se analizaron también otra serie de contaminantes orgánicos. Bueno, pues como os decía, uno de los factores más importantes para ver la acumulación de los diferentes contaminantes es el porcentaje de partículas finas que hay en los sedimentos. Las partículas finas consideramos las partículas inferiores a 63 micras. Y en este caso vemos en los mapas, bueno, pues la distribución de los sedimentos finos, de los sedimentos fangosos que hay en ambas rías. Podemos decir que en la ría de Pontevedra, pues el 47,8% de las muestras tenían un material fino principalmente, por lo tanto, al ser un material fino tiene más posibilidades de acumular contaminantes, y las zonas de máxima acumulación, bueno, pues eran en las zonas interiores, sobre todo en el margen norte, al abrigo de Tambo y también al abrigo de las Islas Son, ¿no? Mientras que el material más arenoso, el material que tenía un porcentaje inferior de partículas finas o de menor de 63 micras, bueno, pues eran las zonas más exteriores. En la ría de Vigo, bueno, pues vemos que hay una mayor cantidad de sedimentos fangosos que ocupan tanto el interior de la ensenada de San Simón como la zona media de la ría. Es una ría donde sus sedimentos son más homogéneos que los de la ría de Pontevedra. El 64% de las muestras estaban formados por sedimentos de un porcentaje de finos importante y, bueno, pues esta es la distribución en cuanto a al material fino. Y antes de pasar a los datos de metales, quiero deciros que, bueno, pues para poder comparar los valores que obtenemos en diferentes zonas, pues hay una serie de criterios de calidad. Nosotros para este trabajo y para otra serie de trabajos utilizamos los criterios de calidad desarrollados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y estos criterios es con el objetivo de proteger a los organismos de los efectos adversos de los contaminantes. Son criterios de calidad para sedimentos, pero con el objetivo de proteger a los organismos que viven en esa zona de los efectos adversos de diferentes contaminantes. Hay, en este caso, podemos citar el ERL, que son los efectos de rango bajo, que se define como el percentil 10 de los datos de concentración en sedimentos asociados con efectos biológicos. Los efectos biológicos que unos contaminantes causan a los organismos. Bueno, pues las concentraciones inferiores a los ERLs raramente causan efectos biológicos en los organismos, pero sin embargo, si las concentraciones son superiores al ERM, que es el rango medio, bueno, pues pueden existir efectos biológicos importantes en los organismos que viven en esa zona objeto de estudio. En estos gráficos vemos los resultados obtenidos en esas dos rías con respecto a los metales. Observamos que, como en el caso del Mejillón, los niveles de mercurio en la ría de Pontevedra son superiores a los que teníamos en la ría de Vigo, a pesar de que la naturaleza de los sedimentos de la ría de Vigo es más fangosa y tendrían como más posibilidades de acumular este elemento. Vemos que en el interior de la ría de Pontevedra, la naturaleza fangosa, unido a las actividades desarrolladas que se han desarrollado durante muchísimos años en esta ría relacionadas con el mercurio, bueno, pues se reflejan y se siguen reflejando en los valores de mercurio en los sedimentos. Hay algunos puntos algunas estaciones donde las concentraciones obtenidas son superiores al ERM, por lo tanto se puede suponer que puede haber daños para algunos organismos que vivan en esa zona. Con respecto al plomo, vemos también que se refleja lo mismo que veíamos con el caso de los mejillones. En este caso es la ría de Vigo la que tiene concentraciones superiores a
en sedimentos con respecto a la ría de Pontevedra. Estas concentraciones son más elevadas en el interior de la ensenada de San Simón, pues por varios motivos. Por un lado, son zonas mucho más someras, los sedimentos de esa zona son mucho más fangosos, son zonas mucho más afectadas por el tráfico, tenemos el puente de Rande encima y además durante muchos años hubo una fábrica de cerámica en esta zona que utilizaba el plomo para su proceso de pintura de las diferentes cerámicas que preparaba y eso se sigue observando en los sedimentos de esta zona. Vemos también que luego los sedimentos de la zona más próxima a la ciudad de Vigo, al puerto de Vigo y a la zona de Astilleros también presentan concentraciones de plomo más elevadas que las que podemos utilizar, que las que podemos encontrar en la ría de Pontevedra. Para ver otros metales que hemos analizado 12 metales, pero aquí solo los presento 6. Bueno, pues vemos que el cadmio tiene concentraciones superiores que en la ría de Pontevedra con respecto a la ría de Vigo y, sin embargo, tanto el cobre como el zinc como el níquel, las concentraciones obtenidas en el interior de los sedimentos situados alrededor de lo que es la ciudad de Vigo, la zona portuaria de Vigo, la zona de astilleros de Vigo, presentan concentraciones más elevadas que en la ría de Pontevedra, que sí que tenemos algunas estaciones con concentraciones más altas en las zonas interiores, ¿no? Pero en general las concentraciones de estos elementos son superiores en la ría de Vigo que en la ría de Pontevedra. Este es un estudio y, bueno, pues concluyendo de este estudio, podemos decir que en ambas rías hay estaciones que sobrepasan el ERL, que el mercurio en el interior de la ría de Pontevedra y el plomo en la zona interna de la ría de Vigo presentan concentraciones superiores al ERM. Y estos valores implican que pueden estar produciéndose pues, efectos biológicos adversos para los organismos que habitan en esta zona. Esta diferente distribución, pues como os decía, viene dada por la naturaleza de los sedimentos de ambas zonas, por la densidad de población y por la diferente industrialización o actividad portuaria que tenemos en ambas rías. Este es otro trabajo mucho más reciente que hemos publicado este año, el año 2020, en el Marine Chemistry. Es un estudio de distribución espacial de contaminantes en estas 4 rías, la ría de Vigo, de Pontevedra, Arousa y Muros, aunque aquí solamente voy a presentar los datos de los metales pesados. Bueno, pues decir que estas muestras fueron recogidas en el año 2016 y que hemos analizado 81 contaminantes en las 4 rías y en 18 puntos de muestreo. Y bueno, como sé que me queda muy poquito tiempo, pues ya voy a la última. En el límite. Voy a la última. Te dejamos 3 minutos. Me sobra porque es la última diapositiva que me queda. Entonces, bueno, veis aquí los resultados que tenemos en las 4 rías. Aquí ponemos el número de metales. Hemos analizado 12 metales, o sea, 81 contaminantes, pero 12 metales, ¿vale? Y entonces aquí lo que presentamos solamente son los metales que sobrepasan las directrices que os decía, los metales que pasan el valor de ERL, que quiere decir que puede estar produciéndose daños en los organismos marinos que viven en esa zona. Vemos que la ría de Vigo tiene un mayor número de metales que sobrepasan esos valores, sobre todo en lo que es la zona interior y la zona media de la ría. Se ve perfectamente que conforme nos alejamos de los puntos importantes de contaminación, las concentraciones van disminuyendo. En el interior de la ría de Pontevedra, bueno, pues también el mercurio y el cadmio presentan concentraciones más elevadas y algún otro elemento. Aquí sobre todo es el plomo y en los niveles más elevados. En la ría de Arousa, en el interior de la ría, también hay algunos metales que sobrepasan los valores del ERL. Sin embargo, en la ría de Muros, que sobre todo la hemos puesto como ría de referencia para
ver el estudio comparativo con estas otras 3 rías, pues todos los 12 metales analizados en ningún caso sobrepasan los valores del ERL. Y bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Espero no haberme pasado mucho y que la charla os haya resultado interesante.